Y ya está con nosotros Francisco Avilés, presidente electo de la International Family Therapy Association, y hoy nos viene a hablar de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Gaby, buenos días, Mario. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Gracias. Pues aquí estamos nuevamente con este tema que no es nada agradable. De hecho, algunas personas me han dicho, ¿por qué no mejor hablas de cosas positivas, de cosas agradables? Y desde luego es algo muy importante poderlo hacer, pero precisamente cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de agresión, nos cerramos. La gente no quiere oír de eso, es desagradable, pero muchas veces por esa razón se oculta, se deja a un lado y no se abordan temas relacionados con esto, ni públicamente ni dentro de la familia. ¿Por qué se da la violencia? ¿Por qué se da la agresión en la familia? Pues tiene que ver con la falta de control de impulsos. Las personas no se pueden controlar o aprovechan su fuerza física o su fuerza psicológica para someter a otros. A veces también tiene que ver con carencias afectivas y sobre todo con una incapacidad para resolver problemas adecuadamente. No se saben resolver los problemas. Muchas veces está asociado también con el abuso de alcohol u otras drogas. Digamos que este es el contexto sobre el cual se construye toda una situación de violencia intrafamiliar. Francisco, ¿hay indicios? ¿Se puede prevenir esto? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver más allá? Decir, bueno, esto nos puede llevar a una dinámica. Porque hay tantos casos en que dices, yo me casé con esta persona que era de tal manera y de repente se convirtió en un monstruo, ¿no? Sí, desde luego. De repente no, poco a poco, ¿no? Son cosas que se van dando poco a poco porque tienen que ver con aspectos relacionales. Efectivamente, podemos hablar de violencia física, también de violencia psicológica o emocional, de violencia sexual. Y eso nos lleva a relaciones de abuso. Y las relaciones de abuso se van construyendo poco a poco. Es decir, aunque en el noviazgo se puede, o cuando empieza una relación, se puede ir viendo el estilo que tienen las personas y las parejas para resolver sus diferencias, el hecho es que la frustración y el estrés de la vida cotidiana, aunado a la incapacidad para negociar, para comunicar adecuadamente, aunado a veces también al consumo de, como veíamos, de alcohol u otras drogas, genera un campo muy propicio para que los fenómenos de violencia se empiecen a dar. Y también la cultura, ¿no? También hay una cultura de la violencia, donde la violencia es aceptada y donde en muchas ocasiones, en muchas comunidades, en muchas regiones, pues que el hombre golpea a la mujer, por ejemplo, pues sí, es algo cotidiano, ¿no? Normal. Sí, desafortunadamente también eso es algo que está en la cultura, pero podríamos decir que los episodios de violencia más severos ya tienen que ver con un problema disfuncional que no está necesariamente en la cultura, sino está en la incapacidad de las personas precisamente para resolver su vida de una mejor manera. Tiene que ver con esta incapacidad, esta frustración, esta falta de tolerancia, esta pérdida de del control de los impulsos que lleva a que haya personas que son mucho más violentas y más agresivas que otras, ¿no? Cuando tienes una situación así, algunos pacientes con esta problemática, ¿a qué se enfocan? ¿Cómo tratar de controlar esta violencia, estos impulsos? Primero que nada se tiene que tomar conciencia y hablar de ello. Y se tiene que buscar ayuda, Gaby, porque como lo planteas, el violento, la persona que es violenta y que agrede en forma, digamos, recurrente, necesita ayuda. Necesita ayuda porque solo tiene que aprender a controlar sus impulsos, tiene que aprender a manejar mejor su frustración, tiene que aprender a resolver las diferencias de una manera concertada y no de una manera violenta, porque lo que sucede es que el violento incrementa su probabilidad de ser violento en la medida de que tiene éxito, es decir, que se libera de tensión hacia adentro, se calma, pero por otro lado obtiene digamos, la sumisión o la obediencia de las personas que le rodean. Entonces esto le genera una sensación de poder, una sensación de capacidad para hacer que los otros hagan lo que él quiere. Y entonces los episodios, por ejemplo, primero se va acumulando la tensión, se acumula la tensión y luego vienen los episodios de violencia. Y pueden ser, en principio, cuando alguien azota una puerta, golpea una pared, avienta un objeto. Primero que nada son utilizando objetos que no son la otra persona. Pero
Y esto le ayuda al violento a calmarse, ¿no? Pero poco a poco esto, si no se resuelve y se va escalando, se va incrementando, las agresiones empiezan a ser verbales hacia la pareja, verbales hacia los hijos y posteriormente violencia física. Hasta que llega un momento de perversidad donde el violento ya va eligiendo el lugar, el momento, hasta el lugar del cuerpo en donde va a ejercer la violencia y la agresión. Y esto es terrible. Es que mencionaste algo importantísimo, porque estamos imaginando, bueno, en la conversación de violencia entre pareja, pero no necesariamente, es violencia hacia los hijos, hacia los abuelos, a los ancianos, por ejemplo, también, y hacia la pareja, por supuesto. Bueno, es una dinámica de violencia terrible, ¿no? Casi cuando hablamos de violencia intrafamiliar o violencia en la pareja, nos referimos a este fenómeno, a estos desencuentros de pareja. Cuando se trata el tema hacia los niños, normalmente se menciona el término maltrato o abuso infantil, y lo mismo hacia los ancianos. Es un maltrato a los ancianos o un abuso a los ancianos. Ahora, como veíamos la vez pasada, esto por lo general es el hombre el que agrede, pero no exclusivamente. Claro. Cada vez se incrementan más las demandas de casos en donde las mujeres, porque hay mujeres que tampoco controlan sus impulsos, mujeres que son violentas y que golpean a los maridos. Y esto hace que sea muy difícil el tema, todavía más, porque para un hombre es muy difícil reconocer ante los demás que su mujer es una mujer violenta. Ahora, y le pega. En una pareja puede haber un víctima y victimario también, ¿no? Es decir, puede ser violentado por su pareja y al mismo tiempo ser violento con los hijos o como dices, maltratar a otros seres, ¿no? También, o sea, ¿se da ese fenómeno también? Sí, desde luego, y yo creo que lo que tenemos que plantearnos es cómo salir de estas relaciones de abuso y digamos, de agresión continua, porque lo que va haciendo el golpe emocional o el golpe físico es que va acabando con el amor en las familias. Eso te quería preguntar, ¿sanan estas relaciones en algún momento? Yo me imagino que ya el daño es tan profundo que debe ser muy difícil perdonar, olvidar y reiniciar, ¿no? En una relación pues, como si nada hubiera pasado. Sí, lo que pasa es que hay... El punto que tú mencionas es muy importante. Yo creo que sí se puede sanar en la medida en que la gente se compromete, que trabaja y que desarrolla habilidades que lo hacen, digamos, ahuyentarse del proceso violento. Algunas veces. Pero si esto no es trabajado, si esto no es visto con responsabilidad, entonces el violento no deja de ser violento, o la violenta no dejan de ser violentos, y entonces lo que van haciendo es ir poco a poco mermando la calidad de la relación, el amor en la relación, y pues se va perdiendo. Pero se entran a veces en dinámicas muy destructivas, porque el violento tiene momentos muy tiernos, o la violenta tiene momentos muy tiernos, muy cariñosos, muy positivos, y se arrepiente, y dice que no lo va a volver a hacer, y ahí entran las relaciones de codependencia, ¿no? También las personas aceptan eso, porque tienen otras ganancias, desafortunadamente, económicas, de estabilidad, de permanencia de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, es un fenómeno multifactorial, pero que primero que nada tiene que reconocerse, hablarse de él y asumirse como un problema y buscar ayuda. Muy bien. Bien, pues gracias, Francisco Ávila. Ya estaban por ahí los datos. Gracias, usted, Francisco. Gracias a ustedes. Que Muchas tratáramos gracias a ustedes. algún tema en particular los martes en este espacio, pues a través del correo electrónico con mucho gusto. Aquí Gracias, nos vemos la trataremos. próxima semana. Que les vaya muy bien. Hasta el Muy próximo bueno.